Shalom a todos, espero que hayan escuchado la hermosa música que teníamos acá de fondo. ¿Se oye? Shalom Esperanza, Shalom Vivi, Ilana, todos los que estoy viendo, José Manuel, Shlomo Nachman, Ángel y todo el resto que no llego a ver. Tuvimos bastantes problemas técnicos últimamente, no nos pudimos encontrar. Sí, hoy va a ser sin el video, pero por supuesto con el audio nos arreglamos muy bien. Y vamos a concentrarnos en continuar nuestros estudios. Dijimos que cuando llegábamos a la Yud, cuando terminemos la Yud, vamos a hacer un trabajo si quieren en equipo, si quieren individual, como más les guste. Y hoy justamente vamos a tratar el tema de la letra Yud, así que la semana que viene ya vamos a tratar el tema del trabajo más práctico, digamos. Vivi, no me elogies tanto, que es muy selectiva, ya lo dije. Estuvimos viendo la letra Tet cuando nos encontramos la última vez. Luego estuvieron viendo la letra Yud un poco con mi papá, o mucho con mi papá, conmigo un poco. Y hoy le vamos a dar el esquema que le damos generalmente a las letras. Vamos a darle el toque final a la Yud, que digamos que es una de las letras más importantes con respecto a la Kabbalah, con respecto al desarrollo de la Torah y con respecto a la creación de los mundos en general. Vamos a subir la letra Yud para poder ver la imagen. Aquí la tenemos, la letra Yud. Como podemos ver es muy chiquita. Vamos a poner acá, por ejemplo, en comparación la Aleph, para que entendamos cuál es la proporción de la Yud. Es la letra más pequeña. Habíamos terminado con la Tet. Terminamos con la Tet. Igual, el comienzo de nuestra Yud es el final de la Tet, así que para aquellos que no tienen en la memoria el final de la Tet, lo vamos a retomar hoy. Vemos acá la Yud. Peter, contigo tengo varias cuentas que saldar todavía, no revisé tu examen y no contesté la última clase, pero no me olvido. Transliteración de Yud. Hay quienes pronuncian Yod, hay quienes pronuncian Yud. Generalmente cuando las escribimos en español lo hacemos con I latina, con U o con O, depende de la pronunciación que elijamos. Y cuando se hace en inglés, se hace con Y, pero no tiene mucha importancia. Exactamente, como nos dice acá Jaime, la Yud es la única que va colgada en el aire con respecto, por ejemplo, a un renglón. Vamos a poner acá, vamos a utilizar un poco la metodología de primer grado, lo cual es un gran honor a mi forma de ver, ya que los chicos de primer grado necesitan la metodología mejor que hay. Si tomamos un renglón, y queremos escribir las letras en general, tenemos tres tipos de letras
las letras que van apoyadas en el renglón, como la Aleph. Disculpen, sale torcido, en este pizarrón es bastante difícil. Tenemos una Aleph, tenemos una Vav, todas las letras que van apoyadas en el renglón, que son las de regla general. Tenemos también las letras que se pasan del renglón, o para arriba o para abajo. Tenemos, por ejemplo, la Nun Sofit, para todos aquellos que están en el curso de hebreo, que se pasa para abajo. Tenemos la Lamed, que se pasa para arriba. ¿Ok? Supuesto que hay más, estoy dando solo ejemplos. Y tenemos a la Yud, que es la única que está colgando en el aire. Es decir, no se pasa para arriba, pero tampoco, y ni para abajo, pero tampoco llega a estar abajo. Esta es la Yud. Exactamente todas las Sofit que van para abajo. La Lamed es la única, sí, la única que va para arriba. Las que no son Sofit y las que no son Lamed y las que no son Yud siempre se apoyan en el renglón y con ellas no tenemos ningún problema. Y la Yud es un grupo de un solo miembro que es la única que está colgando ahí en el aire en el medio del renglón. ¿Okay? Vemos también la comparación con respecto al tamaño. Y esta comparación no la estamos haciendo porque sí. Todo esto de la forma de la Yud, el tamaño, el grupo que es de un solo miembro, todo tiene que ver con el significado de la Yud, con la energía de la Yud. No, la Fei, la Pei, la Tzadik, todas van para abajo. Todas las Sofiot van para abajo, no van para arriba. Si quieren las podemos escribir acá. Vamos a hacer un paréntesis para las Sofiot. Sí, no estamos hablando de las cursivas porque las cursivas no tienen nada que ver con la forma de la cual hablamos con respecto a la Kabbalah. Tenemos la Haf Sofit, la Mem, que no va ni para arriba ni para abajo, no la vamos a escribir. La Nun, que es muy parecida a la Haf pero más cortito el sombrero. ¿Quién sabe cuáles son las que vienen? Tzadik. Tenemos la Tzadik. Tenemos la Fei, que escribirla en el pizarrón va a ser bastante complicado. ¿Hay más? Listo. Y hay una que no es Sofit, pero que también transgrede la línea del renglón, que es la Kuf. ¿Ok? Cerramos el paréntesis de la escritura. Y entonces volvemos a la Yud, que es la más pequeña de todas las letras, pero tiene un significado tan especial que por eso tenemos que ver incluso qué importancia tiene o qué lugar ocupa con respecto al resto de las letras. La vamos a volver a subir acá para no estar en una página tan llena. ¿Se acuerdan de la letra Tet? De la forma de la letra Tet. ¿Qué habíamos hablado sobre la forma de la letra Tet? Que es la letra anterior.
Un recipiente, muy bien. Vamos a subir también acá para poder retomar como habíamos dicho antes. Una serpiente, muy bien, también. Tiene las dos formas. Y dijimos que en realidad una complementa a la otra, un significado complementa al otro. La serpiente es algo que puede dar la vida o quitar la vida. Y esto es una serpiente invertida que forma un recipiente que es el recipiente de las cosas buenas, que empieza con Tet, justamente Tov, como los 9 meses del embarazo, que tienen en su lado contrario a los 9 recipientes que contraen impureza. Entonces, no sé si hablamos tanto de que oculta al bien, sino que contiene al bien, solo hay que saber enfocarlo. Hay que saber descubrir ese bien que está dentro del recipiente. Muy bien, Trinidad entonces nos dice, es un recipiente para el bien, contiene el bien, y dijimos que ese es, digamos, el sentido de este mundo. Que en todas las cosas hay oculto, hay contenido un bien. Y para eso viene la letra Yud. La letra Yud es revelar, ¿qué está pasando aquí? Ahí está. La letra Yud viene para ayudarnos a revelar lo que está oculto en la letra Tet. Si bien nosotros decíamos que la letra Tet es un bien enorme, la letra Yud es como el punto suspendido que revela la chispa de la bondad, de ese bien que está escondido en la letra Tet. Eso también lo podemos entender con respecto al desarrollo del Tzimtzum, la contracción primera que dio lugar a este mundo. Seguramente todo esto lo vieron con mucha más intensidad y desarrollo en las otras clases que son de Hasidut. Nosotros vamos a limitarnos un poco más a la parte de la letra misma y no del desarrollo de los mundos, pero por supuesto que es uno de los temas principales que vamos a tocar ahora cuando nos vayamos adentrando en la Yud. Entonces, como siempre, tenemos nuestro esquema. El nombre es Yud. Vamos a poner acá. El nombre es Yud, que tiene dos significados. Mano o digamos que es como empujar. Empujar o arrojar. ¿Por qué no escribe? ¿Qué quiere decir empujar o arrojar? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos a un chico que tira piedras, alguien que tira una piedra, decimos umeyade abanim. Quiere decir que está arrojando, está empujando algo de su mano hacia afuera. Entonces, por un lado tenemos que es yud como yad es mano. Y por otro lado tenemos que es como leyadot, que es empujar o arrojar, tirar algo hacia afuera. Es decir, que salga de nosotros, que salga desde nuestra mano, desde donde lo tenemos nosotros mismos. Y ese es exactamente el secreto de la creación con respecto a la Tet. Es salir del punto inicial, salir desde adentro de la Tet, arrojar hacia afuera, empujar algo hacia afuera y dar origen. La pronunciación, por supuesto, es I, pero es la I latina, pero tiene dos funciones. Y con esto digamos que completamos
las emot kriá, que ya las habíamos visto anteriormente. ¿Alguien se acuerda sobre qué letras dijimos que son emot kriá? Aleph, muy bien. Aleph es em kriá. Ahora vamos a repetir qué es lo que es un em kriá. Muy bien, Maribela, Aleph. La Hey. ¿Alguien más se acuerda? La Vav. Y por último tenemos la Yud, que cierra el grupo de las emot kriá. ¿Qué es lo que tenía de especial las emot kriá? Muy bien, Paulina, la Vav. Dan origen, primero que todo dan origen, tiene mucho que ver. Pero con respecto a la pronunciación, las emot kriá a veces desaparecen. Es decir, están en la palabra, pero no se las escucha. Tienen dos funciones, muy bien. A veces las escuchamos, a veces no. La yud también le pasa lo mismo. Por ejemplo, vamos a escribir acá dos palabras para poder entender cuál es la diferencia. Vamos a ver un poco también las reglas generales. En la palabra ani, vamos a escribir más grande. La palabra ani, que significa yo, y la escribimos de esta forma. Estos dos puntitos que lo estoy poniendo es porque así es correcto, pero no tiene ningún sentido con respecto a la lectura. Ani, acá, si no tuviéramos la yud, ¿podríamos leer ani igual? Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque tenemos acá el puntito, la jirik. Muy bien. Sin embargo, en la palabra, y esta palabra la vimos ya hoy mismo, yad, que se escribe así, ¿la podríamos leer sin la yud? No, exactamente. Quiere decir que tiene una función por sí misma y no es parte de una vocal. Entonces acá ya tenemos una de las reglas de las emot kriá, que tienen dos funciones. Una de consonante, como se diría, quiere decir que le podemos agregar una vocal y así formar una sílaba, ya. Y otra que es como un adherido a la vocal misma, que es la jirik, que hace i, y que no necesitamos la yud para poder leerla. Está ahí porque gramaticalmente es correcto. Lo mismo pasa con la Aleph, con la Hey, con la Vav, las cuatro letras emot kriá, que ya dijimos que lo que tienen de especial es que son como las madres, que a veces no hace falta que estén a la vista o que se las escuche para ver que dan origen ahí a alguna palabra o alguna sílaba. La Aleph desaparece cuando no tiene ninguna vocal, la Hey desaparece cuando no tiene vocal, la Vav a veces se transforma ella misma en una vocal y pierde su sonido, y la Yud también. Justamente estas cuatro letras son las tres letras del nombre de Hashem, Yud, Vav y la Hey. Tenemos las tres letras, el nombre de Hashem tiene doble Hey. Y tenemos la Aleph, que tiene que ver con la unidad de Hashem y con todo lo que ya vimos en la Aleph misma, que es directo el creador mismo, Alufo Shelolam. Entonces vemos que las letras que tienen que ver con la creación son letras que a veces incluso desaparecen, no se las escucha
y no se las percibe. Y eso es exactamente lo que nosotros vemos en la creación. Que al creador mismo a veces no lo podemos percibir en la creación. Uno ve una planta, uno ve una persona, y si no se pone a pensar, o si no está atento, si no está familiarizado con las reglas de la creación, o entre paréntesis las reglas del hebreo, de la gramática hebrea, entonces no percibe que ahí en realidad también está el creador, piensa que la creación está completamente separada. Y esto no es sin ningún motivo. El creador decidió crear así el mundo, de tal forma que el que quiera verlo lo vea, el que no quiera verlo no lo pueda ver. Lo mismo pasó con Faraón, con el faraón egipcio, lo mismo con distintas situaciones que están marcadas en la Torá y que nos alertan sobre ellas nuestros sabios. Y esta también es la función de la letra Yud, que es la última de las Semot Kriá, pero es la que da origen al mundo. Con respecto a la Yud, se habla mucho también en la Torá y en la Kabbalah del Kutzot Shel Yud. Kot es como un pinche, quiere decir que es la parte esta de acá arriba que vamos a señalar ahora. El Kot, esa rayita que termina la Yud hacia arriba. Y con respecto a este Kutzot Shel Yud, nosotros vemos algo muy interesante en la Torá, y este piquito como dice Paulina. Sobre este Kot de la Yud, nosotros vemos algo muy importante e interesante en la Torá, y por supuesto que en la Kabbalah tiene mucho que ver con lo que vino antes del origen de la creación. Pero en la Torá nosotros tenemos una historia sobre Moshe Rabbeinu, Moisés, que Hashem le dio de ver todas las generaciones venideras. Vio todas las generaciones y en cada generación al sabio de la generación. Y cuando llegó a la generación de Rabbi Akiva, ¿se acuerdan quién es Rabbi Akiva? Es uno de los más grandes sabios del Talmud, que decidió empezar a estudiar justamente las letras hebreas, comenzó desde la Aleph, comenzó a estudiar a los 40 años, digamos que es más o menos como nosotros, decidimos comenzar a adentrar en las letras a una edad que ya los chicos de primer grado nos pasaron hace rato. Y Rabbi Akiva era tan erudito en el Talmud que él estaba parado frente a sus alumnos, y el alma de Moshe Rabbeinu, que en esta generación está investida en uno de los alumnos de Rabbi Akiva, estaba sentado en el último lugar de los bancos de los alumnos. En esa época se sentaban según el orden de erudición. Quiere decir que era el último, era el menor erudito sabio de la Torá de la época de Rabbi Akiva. Entonces Moshe Rabbeinu dijo: Hashem, ¿para qué me estás dando la Torá a mí? Con un sabio tan grande que incluso enseña pilares de leyes de Alajot sobre cada Kutzot Shel Yud, sobre cada piquito de cada Yud que hay en la Torá. Este sabio puede da clases de pilares y pilares de Alajot de la Torá. Es decir, es una muestra de tomar algo muy pequeño y desarrollarlo de una forma increíble. Esta era la habilidad que tenía Rabbi Akiva en la erudición en la Torá. Y Hashem, por supuesto, esto entre paréntesis, le contestó a Moshe: no te metas. Simple. Cállate, no te metas. Es cuestión mía lo que yo decido. Yo decidí que lo voy a dar a través tuyo en el monte Sinaí, y no vamos a esperar a la generación de Rabbi Akiva, por más que tomaba este pequeño kot de la Yud y sobre eso desarrollaba disertaciones sobre Alajá y erudición sobre el Talmud. Entonces tenemos acá algo muy interesante, que es tomar algo muy pequeño como es el kot de la Yud o la Yud en sí, y desarrollar.
Y eso es todo, toda la esencia de la yud. Tomar un puntito, algo muy pequeño, y de ahí desarrollar. Y entonces vamos ahora a la parte de la estructura que la estuvimos viendo en realidad ya desde el comienzo de la clase. Peter. El tilde, no sé, yo no lo llamo tilde y tampoco escuché que lo llamen tilde, pero la yud si tienes un kot, que digamos que la forma es como un tilde. La traducción literal de kot es una espina, un pinche, ¿ok? Supongo que el que escribió tilde se refiere al tilde de la yud, al kot de la yud. Entonces decíamos que la estructura es como un punto con respecto al resto de las letras. Tiene una espinita arriba y está suspendida en el aire. Esta es la estructura de la yud, así también nos es más fácil acordarnos cómo escribirla o cuando la vemos leerla. Con respecto al desarrollo de este punto que es la yud, tenemos toda una ciencia, por así decirlo, entera en la Kabbalah, que es el desarrollo de los mundos a través de la letra yud. Y para eso vamos a escribir el nombre de la letra yud. No solamente vamos a escribir la letra, sino el nombre de la letra. Es decir, la letra es esta, yud, pero el nombre se escribe yud, vav, dalet, que nos indica justamente el desarrollo que atravesamos a través de la letra yud hasta la creación de este mundo. Comenzamos por un punto. Acá. Comenzamos por un punto. Luego lo desarrollamos a una línea. Esto está saliendo acá. Lo desarrollamos a una línea y luego el desarrollo, el tercer paso del desarrollo es el de un plano bidimensional. Es exactamente como los pasos base de la geometría. También en la escuela los chicos lo primero que estudian es que de un punto determinado desarrollamos una línea que no tiene ni principio ni fin y de ahí salimos a estudiar los cuadrados, triángulos, etcétera, todas las formas de la geometría. Punto, línea, plano. En hebreo les llamamos superficie, exactamente el punto de la línea del plano. En hebreo los llamamos, vamos a poner sus nombres, Kav, no, perdón, Nekuda, Kav, Shekach. Estos son sus nombres. Vamos a poner ahora la fonética. Nekuda,
Shetach. Es exactamente lo que ocurrió espiritualmente cuando se produjo la creación de los mundos a través del Creador, quien dijo: no se metan, esta es mi decisión, cómo y cuándo lo hago. Primero que todo surgió una yud, es decir, un punto del cual se desarrolló una línea, del cual se desarrolló el Shetach, que somos, estamos aquí en este mundo. Lo podemos ver, hoy en día sabemos que también todo esto se puede ver tridimensionalmente, cuando estamos hablando, por ejemplo, de una esfera o de un cubo, pero el principio es el mismo. Sí. Lo del volumen, lo del espacio, tiene que ver también con la dimensión de tiempo, tiene que ver con la dimensión del espacio, todo lo de las dimensiones, el volumen. Aquí estamos hablando por el momento de la expansión de los pasos de la expansión para la creación del mundo con respecto a la divinidad, por supuesto. Entonces, si decimos que la Tet es el que lleva oculto el bien, podemos decir que antes de este Tzimtzum, de esta contracción que trajo este desarrollo, todo estaba oculto, latente dentro de la infinita esencia de Hashem. Una vez que se pudo, que nosotros podemos ver o por lo menos entender en palabras que dentro de algo infinito se produjo una contracción como para darle algún marco de que la persona pueda entender, ahí se reveló el poder de la limitación. Fíjense la contradicción, el poder de la limitación. Nosotros siempre nos imaginamos que algo limitado es algo que tiene, es lo contrario de infinito y poderoso. Acá estamos hablando de un poder tal que dentro de la infinidad se puede dar limitación, que es algo, incluso un nivel más de lo que nosotros podemos entender. Entonces, Hashem, que él mismo contenía, encubría como la Tet, el poder de la limitación, ahora él mismo se contrajo, se ocultó, para poder sacar a la luz el poder de la limitación. Es como hablar paradójicamente durante 15 minutos sobre una paradoja atrás de la otra. Esto también lo podemos entender porque es todo de nuestro punto de vista. En la perspectiva de Akadosh Baruj Hu no existe nada más que él. Y todo esto es dentro del punto de la luz contraída de la Yud. Es decir, la Yud reveló el poder de limitación que estaba oculto en la Tet. Es complicado, pero después lo podemos volver a escuchar, lo podemos volver a repetir con nuestra propia boca y ahí lo vamos a poder entender un poco mejor. Igualmente, les comento que cuando la primera vez yo estudié esto, tenía una maestra excelente y nos explicó y de golpe me hizo un clic en la cabeza, logré entenderlo y fue ahí cuando ella preguntó quién entendió y quiere explicar y enseguida levanté la mano y cuando fui a abrir la boca no tenía palabras para decirlo. Es decir, todavía tenía esa comprensión bemakif, como que todavía estaba alrededor de mi cerebro, lo capté, pero todavía no lo había adquirido como para poder sacarlo con palabras. Y eso es exactamente lo que nos pasa a todos cuando estudiamos este tipo de temas, lo tenemos que volver a repetir incluso como algo que uno lo repite y no lo entiende, hasta que las palabras mismas toman sentido en la cabeza, y ahí también lo podemos comprender y llevar a la práctica lo que deba llevarse a la práctica. Entonces decíamos que
Ok, no importa, Maribel, igual queda todo grabado, así que no hay ningún problema. ¿Solo a Maribel se le está entrecortando o a todos? Ok. Peter, con respecto a lo del hoyo negro, generalmente nosotros nos limitamos a traer ejemplos solamente según los ejemplos que están traídos en la Kabbalah y más que nada en el Hasidut, porque toda imagen desarrollada que pueda referirse a lo que estamos hablando es errónea. Y nosotros exactamente lo que hacemos a través de la Kabbalah, a través del Hasidut, es un poco redimir esas imágenes erróneas que vienen a través de la Kabbalah mal estudiada. Es por eso que no entramos en detalles, ni siquiera en imágenes que hoy en día se pueden hacer imágenes tridimensionales hermosísimas. Nosotros no las utilizamos para no quedarnos aferrados a esas imágenes. Digamos que hoy en día lo podemos comparar a la diferencia que hay entre leer un libro y ver una película de ese mismo libro. Cuando uno ve el libro, cuando uno lee un libro que tiene una historia, tiene una posibilidad ilimitada en su cerebro de abarcar todo lo que el escritor está escribiendo ahí. Se lo puede imaginar incluso de las maneras más increíbles que pueda existir. Una vez que uno lo ve en una película, el límite y la falta de exactitud incluso es completamente incomparable a lo que pasaba antes cuando uno solo lo leía y tenía la imaginación abierta completamente. Es por eso que nosotros no vamos a los ejemplos que nos podemos imaginar con respecto a cosas que existen en este mundo, salvo lo que está traído en Hasidut y en la Kabbalah estrictamente. Por eso que vamos del punto a la línea y a un shetach, incluso muy simple, que es en una hoja lo mínimo posible. Por eso no nos vamos a referir ni siquiera a lo del hoyo negro y no vamos a tratar de desarrollarlo. Lo mismo con los partsufim, con las figuras, por ejemplo, que en la Kabbalah se habla mucho de partsuf, de una figura, de una cara, y nosotros lo único que hacemos es, incluso en el árbol de la vida, que son con las sefirot, solamente las escribimos según un orden determinado, no los ponemos dentro de un árbol, no los transformamos en esferas, solamente redondeles así comunes y corrientes. Entonces decimos que la Yud reveló el poder de limitación que estaba oculto en la Tet. Eso también nos dice que el poder de limitación es el bien que está oculto. Quiere decir que es algo bueno ese poder de limitación. Por supuesto que esto es paradójico. Porque algo infinito, la esencia de Hashem que es infinita, ¿se vuelve a escuchar? Ok, hubo una desconexión momentánea. ¿Hasta dónde se escuchó? ¿Alguien se acuerda hasta dónde se escuchó? Ah, ok. Entonces decíamos que la esencia de Hashem, que es infinita y oculta al poder de limitación, de golpe es limitada a través de lo que acaba de revelar. Es decir, es muy paradójico, pero es la única forma que nosotros podemos captarlo un poco con el intelecto. Entonces, este punto es la Yud, que revela lo que está escondido en la Tet, que es el bien del poder de la limitación. Que otra vez, entre paréntesis, si nosotros nos fijamos, limitación y bondad es una el contrario de la otra,
¿okay? Como una bondad ilimitada, es como la serpiente y el recipiente. Entonces, la Yud revela el poder que tiene esta paradoja, que es el poder de la limitación. Y eso se revela en nuestro mundo, se desarrolla a través de las 10 sefirot. Es decir, vamos de un punto hacia una línea, que de ahí se desarrollan las 10 sefirot que nosotros ya conocemos. ¿Y qué tienen de especial estas 10 sefirot? Justamente que son 10. 10 canales de vida, de luz constantes que le dan vida, origen, existencia al mundo. ¿Por qué es tan especial que son 10? Porque justamente el valor numérico de la letra Yud es 10. Vamos a escribir acá. Como las 10 sefirot que dan origen al mundo. Vamos a ponerlo más exacto. Entonces, las 10 sefirot que vienen originalmente de la letra Yud son los canales con los cuales Hashem le da origen al mundo constantemente, segundo a segundo, minuto a minuto. Esto es la letra Yud. Es el punto de origen el que desarrolla, ya sea, lo vemos en toda la letra Yud, ya sea en el nombre, que es una mano que lleva a la práctica, algo que empuja, que arroja, que desarrolla. Ya sea a través de su pronunciación, que tiene la peculiaridad de ser una de las emot kriá, quiere decir que tiene también la posibilidad de no ser percibida, pero estar ahí dándole origen a la palabra. Acá nos dice también Paulina de los 10 dedos en la mano. Genial. Tenemos en su estructura misma, que es un punto, que tiene incluso un punto que le da origen a ese punto también. Tenemos esta estructura que nos da ya para pensar sobre Nekuda, Kab y Zeta. Y por último, digamos que es la cereza que va sobre la crema, como decimos en hebreo, que es el valor numérico de la Yud, que es justamente 10. Y las 10 sefirot son los canales con los cuales Hashem da origen a todo este mundo constantemente. Terminamos de la Aleph hasta la Yud, 10 letras muy especiales. Dentro de estas 10 letras tenemos un peso muy grande, que son las 4 de Emot Kriá, que son todas letras que tienen que ver con Hashem, y con esto le damos origen al mundo. Fíjense, cada una de las 10 letras primeras también pueden corresponder a cada una de las 10 sefirot. Y la semana que viene vamos a recibir las pautas de nuestro trabajo, con el cual vamos a tratar de desarrollar, según nuestro propio punto de vista, todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, para poder tener la posibilidad de repasar lo que vimos y de desarrollarlo incluso más aún todavía. Ahora sí nos vamos a ir despidiendo. En unos momentos tiene la clase de la Rizal, si mal no recuerdo. Nos vemos entonces el Hashem el jueves con la clase de hebreo nivel A. Me parece que había tarea, así que los que no lo hicieron para el jueves tienen posibilidad también de hacerlo para el jueves que viene. Por supuesto que escuché a todos aquellos que estuvieron leyendo en la última clase, que no me pude conectar, con la dirección de Josefina, que siempre está ahí al pie del cañón, lista para actuar en el momento que haga falta. Y nos vemos el rato ya entonces. Que tengan una muy buena semana y disfruten del resto de las clases. No, otra vez Maribel, es el mismo examen.